Cordial saludo, mi nombre es Sharon Herrera y en colaboración con los compañeros Hilda María Tamayo, María Camila Lloreda y Luis Gregorio Sarmiento, vamos a hacer la presentación para la fase 5, diferencias y similitudes del contrato público y privado. Bueno, vamos a hablar sobre los temas diferencias entre contrato público y privado, las partes del contrato público y privado, los principios de los contratos públicos y privados, los tipos o clasificación del contrato público y privado, responsabilidad por incumplimiento de los contratos y la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular en los contratos. Entonces, yo les voy a hablar sobre las diferencias entre el contrato público y privado. Estos se diferencian porque los contratos públicos están enfocados en fines del Estado, mientras que los contratos privados son acuerdos entre dos partes involucradas, jurídicas o naturales. Los contratos privados, como les decía, son acuerdos formales entre ambas partes involucradas, donde pueden llegar a términos flexibles y condiciones en común. Y en cambio, la contratación pública compiten varios interesados, ya sean personas naturales o jurídicas, que están interesados en adquirir la licitación. Y estos contratos están sujetos a condiciones establecidas por el Estado. Bueno, las partes que podemos encontrar las partes involucradas en el contrato son el contratante, el contratista y el interventor. El contratante es la persona natural o jurídica que requiere contratar un personal para el desarrollo de una actividad específica, es decir, es el que paga por el servicio o bien ofrecido. El contratista es quien provee el bien o servicio contratado y el cual recibe el pago de parte del contratante. Y en algunos casos, como en el contrato público, se registra una parte como es el interventor, que es un empleado que vigila que ciertas actividades que se hagan se realicen con total legalidad y transparencia. También podemos encontrar las partes de los contratos, que en ellas encontramos el título, que el título es ese que dice contrato de obra y labor, contrato de prestación de servicios. El cuerpo sustantivo del contrato es la primera parte del contrato donde se identifican las partes, el contratista y el contratante con sus números de documentos y la fecha en que se firma el contrato. La exposición es donde se incluyen los términos y condiciones de cada contrato y las cláusulas. En el cuerpo normativo se detallan los pactos entre las partes y las sanciones si se genera algún incumplimiento. El cierre es donde se registran las firmas de las partes y los anexos, que son documentos que se requieren, que muchas veces no se requieren. Ahora los dejo con mi compañero Luis. Buenos días, mi nombre es Luis Sarmiento Vargas, estudiante de contratación pública y privada. Tenemos los principios del contrato. Para este tenemos el público, tenemos el principio de transparencia. Este principio tiene como el objeto de que se garanticen los procesos de contratación con unas condiciones de igualdad, buscando que la oferta seleccionada sea la más favorable. Este principio invita a que los intervinientes en los procesos de selección actúen de una manera clara, pública e imparcial. Esto con el fin de que se garantice una igualdad de oportunidades. Para el privado tenemos el principio de la buena fe. Este principio de la buena fe consiste en una presunción de una persona que actúe con un comportamiento adecuado en la actividad jurídica,
al momento en que se realicen estos procesos, teniendo en cuenta que al momento de ser evaluados los procesos se verifica toda la documentación aportada por cada empresa. Verificación de contrato público. Licitación pública. Es aquel procedimiento donde una entidad estatal formula una convocatoria para quien lo desee se postule. Selección abreviada. Se tienen en cuenta las características de lo que se va a contratar, como la cuantía y la destinación. Privado. Contrato unilateral. Implica que ambas partes contratan, pero una sola es la que se obliga. Ejemplo, la donación. Ambas partes contratan, pero solamente el donante se obliga, ya que la otra parte solo recibe y no se obliga. Contrato bilateral. Las dos partes contratan y los dos se obligan. En los contratos bilaterales se puede alegar excepciones. En los contratos unilaterales, solo la excepción de contrato no cumplido. En los contratos bilaterales se puede pedir resolución del contrato por incumplimiento y los unilaterales no es importante diferenciar si el contrato es unilateral o bilateral desde el punto de vista de la culpa. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Multas. Las cláusulas penales y las multas así impuestas serán efectivamente directas por las entidades estatales. Caducidad del contrato. Declarar el incumplimiento del contrato con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. Declaración de incumplimiento. Evidenciando un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. Aplicación del principio de igualdad e interés general. Principio de igualdad. El principio de igualdad en el campo de la contratación estatal se traduce en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en idénticas condiciones y gozar de las mismas oportunidades desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato. Interés general y particular. En cuanto al interés general y particular, existe el principio de la reforma de Impejos, que dicta la protección del orden jurídico en un interés general que debe prevalecer sobre el interés particular que contiene el principio de no reformar la sentencia en prejuicio del apelante único.